Gracias, muchas gracias. Saludos a los valientes pueblos Inga y Kamsá. Me siento honrado de estar en este territorio, al que quiero como a toda Colombia. He escrito un discurso que voy a leer a continuación y que lleva por título "Por la soberanía de nuestros territorios". Soberanía, compañeras y compañeros. Me complace hoy estar con ustedes en el Valle de Sibundoy, ubicado en el Alto Putumayo, un territorio de convergencia entre el mundo andino y en la gran Amazonía colombiana. Un territorio que está marcado por la resistencia milenaria de los pueblos Kamsá e Inga, que han defendido su cultura, espiritualidad, sus resguardos y sus tierras frente a agresivos procesos de colonización y despojo. Mi saludo a estos valientes pueblos, mi saludo al movimiento Unidad en Minga por Colombia, mi saludo al gran pacto histórico desde Putumayo. Como en otras partes del país, los pueblos indígenas han logrado, como resultado de su resistencia heroica, preservar sus prácticas ancestrales, mantener unidas a sus familias y comunidades, enfrentar el despojo de tierras que querían los colonos e incluso ampliar sus resguardos y ejercer el poder territorial. Me siento orgulloso de estar hoy entre los pueblos indígenas. Por eso, compañeras y compañeros, tomé la decisión de comenzar esta segunda etapa de mi largo camino, que se está haciendo cada vez más corto, hacia el Palacio de Nariño, al cual entraré por la Puerta Grande el 7 de agosto de este año. Comenzar esta segunda etapa de campaña electoral de nuevo desde el sur, acompañado de los pueblos indígenas, de los movimientos sociales, del pacto histórico, de nuestras candidatas y candidatos aquí desde Putumayo y desde Nariño. Lo hago también porque considero que ante los últimos hechos de intervención militar, política y económica del gobierno de Estados Unidos en América Latina, este es un lugar muy apropiado para decirlo con fuerza. Colombia y estos territorios son soberanos. Nuestro mensaje desde el sur es la palabra que ustedes ven aquí: soberanía ante todo. Nuestra agua, nuestra tierra, nuestro cielo, nuestra biodiversidad, nuestros recursos minerales, nuestro hidrocarburo, nuestra selva amazónica nos pertenecen. No son recursos para ser saqueados por intervenciones militares, bombardeos ni portaaviones. Desde aquí decimos hoy que no estamos dispuestos a aceptar la vieja doctrina colonialista que dice América para los americanos. Nuestra doctrina es Colombia para los colombianos, los territorios para los pueblos indígenas, milenarios,
para los campesinos, para las comunidades afrodescendientes, para las mujeres de nuestros territorios, para el pueblo colombiano que sí sabe cuidar la naturaleza, que sí sabe cuidar el ambiente. La doctrina Monroe es una doctrina colonialista formulada en el siglo XIX, bajo la consigna América para los americanos, y ha sido históricamente una justificación para la intervención, el saqueo y la dominación. El gobierno del presidente Donald Trump amenaza con convertir estos territorios en escenarios de guerra y muerte, que pone en riesgo esa intervención nuestras comunidades. Nosotros tenemos una posición con el presidente Petro que no admite ambigüedades. Nos diferenciamos profundamente de la actitud servil de la extrema derecha colombiana y de Álvaro Uribe Vélez y su candidata Paloma Valencia y su nuevo candidato Abelardo de la Espriella, que todos los días, sin falta, imploran de rodillas la intervención militar de Estados Unidos en nuestro país y en Latinoamérica. Esa postura no es patriótica ni responsable, es una expresión abierta de traición al pueblo colombiano. Como no tienen el respaldo y la simpatía de millones de electores, como sí los hemos tenido nosotros, como ya no les creen, imploran la intervención estadounidense para ayudarlos a ganar las elecciones. Álvaro Uribe promete entregar nuestra riqueza, nuestra nación, nuestra historia a una potencia extranjera a cambio de una victoria electoral tramposa. Y eso, quiero que quede claro aquí, no lo vamos a permitir de ninguna manera. Reivindicamos el principio que está claramente inscrito en nuestra Constitución, que nos define como nación independiente, comprometida con la integración latinoamericana. Creemos en una política exterior basada en la dignidad, el respeto mutuo, la integración regional, el multilateralismo, la cooperación respetuosa entre los estados. Entonces, compañeras y compañeros, ¿cómo debemos defender y proteger nuestra soberanía? La respuesta es sencilla: eligiendo un segundo gobierno progresista en Colombia. A pesar del chantaje, de las agresiones y amenazas, nuestro digno presidente Gustavo Petro ha sabido defender nuestra independencia y nuestra dignidad como nación. Y yo, como su sucesor, se los digo y me comprometo ante ustedes, haré que se respete la independencia de Colombia como patria soberana y digna, así como haré que se respete cada uno de sus territorios. ¿Por qué creemos y estamos seguros que tenemos las condiciones para elegir un segundo gobierno del cambio social en Colombia?
la posibilidad de ser de nuevo, un gran gobierno, tiene que ver con lo que representamos como fuerza política y social. El pacto histórico es hoy la fuerza política más dinámica, más sólida y con mayor proyección en Colombia. Esta es una realidad que se expresa en las calles, en los territorios, en la organización popular y en la esperanza renovada de millones de colombianas y colombianos. La consulta del pasado 26 de octubre, tenemos que volver a decirlo, se ha convertido en una demostración contundente de ese poder ciudadano. Por medio de un mecanismo democrático, elegimos a candidatas y candidatos al Senado y la Cámara, y yo obtuve en esa consulta, debo recordarlo, 1.550.000 votos. Esto quiere decir que nuestro proyecto ha crecido, se ha fortalecido y se ha diversificado, y que el pueblo quiere que sigamos profundizando el cambio que ya se inició en 2022, no solamente con nuestra representación, sino con la representación también de los pueblos indígenas en el gobierno y en el Congreso. Hoy contamos con un respaldo nacional cada vez más amplio. Trabajadores y trabajadoras, pueblos indígenas, campesinado, juventudes, mujeres, sectores empresariales comprometidos con el desarrollo productivo, intelectuales, artistas y movimientos sociales reclaman que continuemos en la dirección del Estado colombiano. El pacto histórico y el pacto amplio que tendrá consulta el 8 de marzo no es un proyecto personal ni coyuntural. Es un proyecto histórico construido desde abajo, con el pueblo y para el pueblo. Por eso el gobierno y el presidente Petro despiertan apoyo, simpatía, esperanza en la gente, en los territorios, en cada rincón del país. Quieren al presidente Gustavo Petro y quieren votar en las elecciones por nuestro proyecto. Sabemos que el cambio atemoriza a quienes se beneficiaron durante tantas décadas de la corrupción, la desigualdad y la violencia, pero también sabemos que la mayoría social que respalda este proceso es hoy más consciente, más organizada y más decidida. La gente ha visto que el cambio no era una promesa electoral, era el camino correcto, y yo estoy listo junto a todas y todos ustedes a que el cambio continúe y se profundice en los próximos años. ¿De qué cambios estamos hablando? ¿De qué hechos y resultados concretos? ¿De qué grandes logros hablo en este discurso? Voy a mencionar algunos muy rápidamente. Uno muy reciente, un logro histórico y profundamente humano: el aumento del salario mínimo en un 23%, que hoy podemos llamar con justicia salario vital. Durante décadas nos han dicho que mejorar los ingresos de quienes trabajan era imposible, que eso condenaría al país al colapso económico.
y de manera irresponsable echaría al traste nuestra economía. Lo que en realidad defendían no era la estabilidad económica, sino la precariedad para las mayorías y la gran vida para unos pocos. Hoy, gracias a esta decisión valiente, millones de familias en Colombia comenzarán a salir de la angustia cotidiana, pueden cubrir mejor sus necesidades básicas, pueden pensar en educación, en salud, en alimentación digna. Este aumento no fue un capricho ideológico o populista, fue un acto de justicia social largamente postergado, y por eso debemos defenderlo ante el intento de echarlo hacia atrás. Nos movilizaremos si quieren quitarle a la gente sus derechos. Hoy podemos decirlo y demostrarlo. Las cifras están ahí, a la mano. La economía colombiana está creciendo en un 3,6%. La inflación se ha reducido en 5,3%, un índice no visto desde hace tiempo, y la tasa de desempleo disminuyó 8,2%, una de las más bajas en la historia reciente del país. Esto sencillamente demuestra que cuando se fortalece el ingreso de la gente, se fortalece el mercado interno, la producción y el país entero. Demuestra que la justicia social no es enemiga del crecimiento económico. Demuestra que es cierto que, por el bien de Colombia, primero los pobres, primero los derechos de la gente. Y un tercer logro, para no abundar en muchos otros, que es sencillamente también histórico: la verdadera reforma agraria que está en curso. Por primera vez, de una manera tan eficaz, se están entregando más de 700.000 hectáreas de tierra al campesinado y a las poblaciones rurales, no con violencia, no con despojo, no con sangre, sino con legalidad y paz. Estamos ante la primera reforma agraria en el país pacífica. Una reforma que prepara para que produzcamos y sembremos en la esperanza de convertirnos en una gran potencia agroalimentaria. Una reforma que reconoce a las poblaciones rurales como sujetos de derecho y como pilar de soberanía alimentaria de la nación. Esos tres logros, para mencionar solo tres, repito: salario vital, economía fortalecida con justicia social y reforma agraria sin violencia, no son hechos aislados, son la prueba de que sí era posible gobernar de otra manera, de que el Estado puede ponerse del lado de las mayorías, de que el cambio no es una utopía, sino una decisión política. Por eso hoy decimos con orgullo, pero sin arrogancia: este gobierno ha comenzado a cumplir, este gobierno ha comenzado a transformar, este gobierno ha demostrado que Colombia puede ser más justa sin dejar de ser más fuerte y creciente en materia económica. Para continuar este proceso, en mi gobierno prestaré especial atención a la transformación social y económica de los territorios. Daré seguimiento a los pactos regionales, al Pacto Nariño, por ejemplo,
y en particular al lugar central en mi programa de gobierno de la revolución agraria. La verdadera transformación del territorio se hace con condiciones materiales de dignidad y voy a mencionar tres que son indispensables. Primero, cada territorio y municipio del país requiere tener agua potable apta para el consumo humano para todas y todos los municipios, porque el agua es un derecho fundamental y la base de la vida. Hoy debemos decir con tristeza que 80% de los municipios del país no cuentan con agua potable. Esto es un crimen realmente en un país que tiene tanta riqueza hídrica como Colombia, y vamos a acabar con eso. Haremos todos los esfuerzos para avanzar en que haya agua potable para todas y todos. Segundo, energía eléctrica para todos los municipios del país, priorizando fuentes de energía alternativa y limpia que lleven desarrollo sin destruir el territorio y que permitan cerrar brechas históricas. Hoy el 45% de los municipios del país tienen severos problemas de suministro de energía eléctrica. Y tercero, vamos a hacer todos los esfuerzos para que los municipios del país y los territorios tengan vías terciarias, vías fluviales, vías aéreas para el transporte y la comunicación, de tal manera que la producción agropecuaria, que si cumplimos con estas tres condiciones, se va a seguir incrementando, pueda llegar rápidamente a los mercados urbanos y a los mercados de otros municipios, y los campesinos, los pueblos ancestrales, las comunidades afrodescendientes puedan tener el mejor bienestar y satisfacer sus necesidades básicas. A eso le llamamos, compañeras y compañeros, la revolución de los territorios. Pero además, para que haya agua, haya la posibilidad de energía eléctrica, haya transporte, necesitamos que haya paz en nuestros territorios. Llamamos a los grupos armados a respetar a la población civil, al liderazgo social y a que rápidamente entren en el diálogo y renuncien a la violencia y al sometimiento de las poblaciones en cada uno de los territorios del país. Para que esto sea posible, entonces necesitamos, compañeras y compañeros, abocar con entusiasmo, con energía, nuestra campaña electoral. Y me permito recordar 10 tareas que tenemos que cumplir en estos meses. Lo primero, convencernos y convencer a millones de personas, además de las millones que ya están convencidas, de que podemos y debemos ser el segundo gobierno progresista y de la transformación histórica del país. Y para ello también elegir una bancada poderosa al Senado y la Cámara de Representantes, que nos permita dejar de tener que negociar con las bancadas de los partidos tradicionales las reformas que requiere el país. No más clientelas, no más tratos burocráticos. Las reformas deben ser aprobadas por el Congreso de la República por el bien del país. Segundo, no debemos ignorar
que nuestra confrontación política e ideológica es con la extrema derecha y con su jefe, que es el señor Álvaro Uribe Vélez. Es con él nuestro debate. Lo hemos dicho, no queremos debate con las marionetas, queremos debate con el titiritero Álvaro Uribe Vélez. Tercero, reafirmamos nuestros principios y así debemos transmitirlos a la gente. El primero de ellos, gobernamos y gobernaremos para el pueblo. Es con el pueblo y para el pueblo, nada sin el pueblo. Y para servir al pueblo, el gobierno debe apretarse el cinturón. No es el pueblo el que se debe apretar el cinturón, es el gobierno. Debemos rebajar los salarios de los altos funcionarios del Estado. Debemos librar una batalla sin cuartel contra la gran corrupción, derrotarla y acabar con el despilfarro y la malversación y el robo de los recursos públicos en el país. Cuarto, mi invitación a la pedagogía electoral. Estos discursos que pronunciamos aquí, compañeras y compañeros, debemos convertirlos en piezas publicitarias que le entreguemos a la gente, que le expliquemos a la gente, para que podamos convencer con argumentos, no con insultos, no con calumnias, no con mentiras como lo hacen nuestros adversarios, las razones por las cuales el próximo 8 de marzo debemos votar por nuestras listas al Congreso y también en la consulta del Pacto Amplio por Mí. No vamos a triunfar con mentiras, sino con la verdad. Somos el poder de la verdad, compañeras y compañeros. Necesitamos planes sencillos para movilizar al electorado, para ir casa por casa, barrio por barrio, manzana por manzana, vereda por vereda, para buscar no solo a los que ya están convencidos, sino a los convencidos. Tenemos que pedirles también que nos ayuden a convencer a los no convencidos. Debemos cubrir con especial atención los territorios donde hemos obtenido antes votaciones importantes y también donde se han producido realizaciones de nuestro gobierno. Debemos mostrar los logros de nuestro gobierno. También debemos seguir organizando, autoorganizando a la población para desarrollar las tareas electorales. Igualmente, debemos pedirle a la gente que vote por nuestras listas al Senado y la Cámara de Representantes, explicar a quienes no conocen la identidad, las propuestas de nuestras candidatas y candidatos al Congreso. Integrar en nuestros mensajes un respaldo claro a nuestro presidente Gustavo Petro y al gobierno nacional en sus batallas por la dignidad y por los cambios. Y por último, el día de las elecciones y antes, un poco antes, cuidar que no vayan de nuevo a trasladar los puestos de votación de las zonas rurales del país. Eso no debemos permitirlo bajo ninguna circunstancia, porque los pueblos ancestrales, los campesinos, las comunidades afrodescendientes, como todos los colombianos, tienen derecho a elegir y a ser elegidos. Así que no se puede mover los puestos y evitar o frustrar o limitar o censurar el voto rural en Colombia.
Y cuando termine la votación, por supuesto, cuidar nuestros votos, cuidar que el escrutinio sea totalmente fiel a lo que ha sido la votación ese día, que no se pierda un solo voto el día en que el 8 de marzo votaremos por el Congreso, por la consulta amplia, y el 31 de mayo, cuando sea la primera vuelta, ganemos en primera vuelta. Nuestro cambio social, compañeras y compañeros, está en marcha y no tiene reversa. ¡Que viva el pacto histórico y el presidente Gustavo Petro! ¡Que vivan los pueblos Kamsá e Inga! ¡Que viva el Putumayo! ¡Que viva Colombia, patria libre, independiente y soberana!